de ahí para allá el cerebro ya no lo tolera. Y el siguiente paso es la herniación. Entonces muchas veces lo llevan al paciente cuando ya está herniado, es decir, está en coma, está inconsciente, a veces descerebrando o decorticando, y el pronóstico por supuesto que es malo, porque recuerden que los de la tercera edad tienen muchas comorbilidades habitualmente, son diabéticos, son hipertensos, alcohólicos, etcétera, etcétera. Entonces cuando ya el paciente de la tercera edad está en esa fase, el pronóstico se hace sombrío. Por eso es que el diagnóstico debe ser muy temprano, debe ser lo más rápido posible. Y el tratamiento, por supuesto, que va dirigido a drenar ese hematoma. Se hace un drenaje quirúrgico. ¿En qué consistirá el drenaje quirúrgico de este hematoma? ¿Alguien podrá decir? ¿Cómo se drena ese hematoma? ¿Qué? No. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo se opera? Así de simple. Yo sé que tal vez no vayan a hacer cirugía, pero uno debe tener los conceptos un poco más claros, ¿no? Betty, ¿cómo se drena ese hematoma? ¿No? ¿Amigo? No, creo que la pregunta no está bien clara. Se hace un orificio nada más, un trépano que se llama, un simple orificio, con esa cosa que usamos, y se abre la dura madre y se va lavando, se va drenando ese hematoma. Es decir, no se requiere hacer una cirugía grande, quitando hueso, nada. Se hace el orificio, se abre la dura madre y se va retirando la sangre. Eso es lo que se hace. Más de eso, nada más. Se deja un drenaje a veces y otras veces no. Y luego el cerebro va retornando otra vez a su sitio, porque esto era por efecto de masa, va regresando y se normaliza. Se cierra el orificio y acabó la historia. Por tanto, es una cirugía relativamente con pocas complicaciones, con pocas secuelas. Por eso es que la presidenta está como si nada. ¿No es cierto? Porque hace los drenajes con el hematoma subdural, con un trépano, está como si nada. Siguiente. Hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea también es sangre en los espacios subaracnoideos, por eso se llama hemorragia subaracnoidea. Es decir, donde hay líquido cefalorraquídeo es reemplazado por sangre. Entonces, los valles silvianos, por ejemplo, acá se observa hemorragia en el valle silviano del lado derecho, se mete a las cisuras, a las circunvoluciones, a las cisternas alrededor del tallo cerebral. Todo lo que sean cisternas se va metiendo la sangre en lugar del líquido cefalorraquídeo. Por eso se observa unas zonas hiperdensas en las cisternas y en los surcos, además de los valles silvianos. Es sangre subaracnoidea. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? Aneurisma. ¿Cuál? ¿Cuál es la causa? Aneurisma. ¿Qué? No. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? ¿Qué? Aneurisma, no. ¿Cuál es la causa más frecuente? Trauma. Trauma. Accidente. Muchos pacientes con trauma craneal tienen hemorragia subaracnoidea. Muchos, es muy frecuente. Segunda causa, si no hay trauma, aneurisma. Si no hay trauma, aneurisma. Claro, ¿no es cierto? Si el paciente tuvo un accidente, le hacemos tomografía y encontramos hemorragia subaracnoidea, esa es la causa. Si el paciente no tuvo trauma, caída, accidente, y le hacemos tomografía y encontramos una hemorragia subaracnoidea, lo más probable es que sea un aneurisma cerebral. ¿Bien? Por supuesto que el aneurisma cerebral tiene una clínica diferente. Habitualmente, creo que está, no está ahí. Habitualmente
es un paciente que está normal y al realizar algún esfuerzo físico importante se presenta una hemorragia cerebral que le produce una cefalea la más intensa, la más fuerte, la peor de su vida. Una hemorragia de una cefalea severa, seguido de náuseas, vómitos, pérdida de conciencia, a veces tercer par, a veces hemiplegia, a veces hemiparesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el cuadro típico. Paciente normal, habitualmente de mediana edad. El aneurisma se rompe en la época productiva, es decir, entre los 35 y los 55 años. Esa es la época en la que el aneurisma se rompe. Entonces se presenta clínicamente con cefalea intensa, la peor de su vida, en forma súbita, después de un esfuerzo físico, con náuseas, vómitos, hipertensión endocraneal, datos de focalización, etcétera, 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 etcétera. Buenas tardes. Al examen físico, ese paciente va a tener datos de síndrome meningio, es decir, rigidez de nuca, Kernin-Brusinski. Sí. Datos de... Ahí también se encuentra en todos los tipos de hemorragias subrenales, anterior. No, silencio, silencio, silencio allá atrás. Es verdad, o sea, los datos de focalización son más frecuentes en un hematoma intracerebral intraparenquimatoso, ¿verdad? Dos, en la hemorragia subaracnoidea no es muy común encontrar datos de focalización, no es muy común. Por eso es que les dije, se presenta con cefalea, no es focalización, náuseas, vómitos, no es focalización, y luego puede tener focalización. Es decir, son las opciones ya secundarias o terciarias. Así que es correcto. Pero uno que otro aneurisma puede tener, además de hemorragia subaracnoidea, puede tener hematoma intraparenquimatoso, puede provocar un hematoma intraparenquimatoso. Puede. No es lo común, pero puede. Lo común es que haga hemorragia subaracnoidea. De manera que, lo que les decía, si ustedes están frente a una hemorragia subaracnoidea, o es traumática o es por ruptura de aneurisma. Si el paciente tiene antecedentes de accidente, de trauma, esa es la causa. Si el paciente no tiene antecedentes de trauma, lo más probable es que sea un aneurisma. ¿Cuál es el siguiente estudio? Por ejemplo, para el paciente que se sospecha hemorragia subaracnoidea por trauma, para hacer el diagnóstico preciso. ¿Cuál es el siguiente estudio? Resonancia. ¿Resonancia? TAC. ¿TAC? Resonancia. Pues ya le hicimos TAC. Angiografía. Ninguna de las respuestas es Líquido correcta. cefalorraquídeo. Punção. Punción de líquido. Ninguna es correcta. Cuando es trauma, hasta ahí llegó. No hay que hacer más nada, porque la causa es trauma. Hay que buscarle más. Si tuvo un accidente de tránsito, tiene un Glasgow de 11 o de 10, tomografía con hemorragia subaracnoidea, es claro, la causa es trauma. No hay que hacer más, porque el hacerle angiografía supone riesgos, el hacerle punción supone riesgos, el hacer resonancia no supone riesgos, pero económicamente es un estudio en vano. Hasta ahí se llega si es trauma. Es diferente la conducta frente a una hemorragia subaracnoidea de causa aneurismática. Ahí sí, el estudio, el gold estándar, el mejor estudio para el diagnóstico es hacer una angiografía cerebral. Ni siquiera resonancia, angiografía cerebral. Mejor si es con sustracción digital, para ver el aneurisma. No siempre se puede hacer angiografía cerebral, no siempre.
Uno, porque puede ser que en el intento puede ser fallido. Dos, puede ser que sea muy caro el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día está habiendo mucha competencia. Se está haciendo la angiotomografía para el diagnóstico de aneurisma cerebral y está dando buenos resultados. Pero todavía no convence claramente la angiotomografía, sobre todo para el cirujano. Todavía no convence porque no muestra muy claro la angioarquitectura del aneurisma. ¿Alguien tiene un marcador, por si acaso? Nadie quiere ganarse puntos. Landmark, está listo. Recuerden que el aneurisma es una dilatación sacular de la pared del vaso. Esto. O sea, la arteria tiene, mejor dicho, no tiene la muscularis mucosae, que es una capa de la arteria, y es una zona débil que con el tiempo va debilitándose cada vez más. Con el flujo va creciendo el aneurisma hasta que llega un momento en que se hace tan débil la pared, se rompe el aneurisma y se produce esta hemorragia subaracnoidea. Así es como se presenta el aneurisma cerebral. Entonces les decía, la angiotomografía no muestra con claridad varias características que uno necesita cuando va a ir a operar a ese paciente. Por ejemplo, saber si el cuello es angosto o es amplio. Cuello amplio, cuello angosto. Por ejemplo, existen aneurismas fusiformes que tienen esta forma. Fusiforme. O algunos aneurismas son tan pequeñitos que no se logran ver en la angiotomografía. Todos esos detalles se ven en la angiografía y es fundamental para una cirugía. Por ejemplo, si uno está frente a un aneurisma fusiforme, este de acá, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo se podrá tratar quirúrgicamente ese tipo de aneurisma? Clampagem. ¿Clip? Sí, ¿Clamp? sí. ¿Dónde le pones el clip? A ver, ponle. Nos dois, arriba e abaixo. Ponle. Ao lado ¿Dónde? do cirurgião. Ven. Cuidado con la computadora. Creio que é a cara. Acá e acá, porque Wow, 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 wow. De acuerdo, está bien, pero hacer eso es imposible. Es imposible. Pero es correcto lo que tú dices. Porque el objetivo es mantener el flujo, ¿no es cierto? Sí. Ese es el objetivo. Entonces, hacer esto está bien en teoría, en la práctica es imposible. 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 embolização, então. Embolización, es una opción. Entonces lo que se hace cuando el aneurisma es fusiforme es algo más difícil todavía. Lo que se hace es cortar acá, agarrar otra arteria y hacer un puente, un bypass. Pero eso es trabajo para gente que sabe. Y creo que en Bolivia no existe. No existe en Bolivia. Brasil sí hay. Entonces lo que se hace habitualmente con el aneurisma... ¿Es diferente hacer un bypass del cerebro de otra parte del cuerpo? Sí, hay diferentes. El doctor Bento Garena, ele faz bypass en otras partes. Claro, él es cirujano vascular, ¿no? Sí. O sea, su oficio Já mirei es sus manejar vasos. cirurgias, incluso uma endovenosa, já mirei ele hacer. Sí. Y muy bien hace. Sí, es decir, en cualquier otra parte se puede hacer bypass. Incluso acá en el cerebro lo que se hace es un bypass de acá, de la arteria carótida del cuello, y se lleva el bypass hasta por detrás del aneurisma para llevar flujo hacia ese sitio distal. La diferencia entre hacer en cualquier parte del cuerpo y hacer en el cerebro, ¿en qué consiste? ¿Qué? ¿Calibre de los vasos? No. ¿Otra respuesta?
Si el cerebro está 5 minutos sin sangre, ¿le pasa algo? Sí. Si está 15 minutos, ¿le pasa algo? Si está más de 20 minutos, ¿le pasa algo? Se muere. O sea, lo máximo que tolera el cerebro sin sangre, las neuronas, es de 15 a 20 minutos. Por eso es que las maniobras de reanimación cardiovascular deben durar 20 minutos. Si alguien hace 30, 40, no tiene ningún sentido, porque a los 20 minutos las neuronas ya se murieron. Por eso la reanimación es de 20 minutos nada más. Después ya no sirve. Entonces, a diferencia de hacer un bypass en cualquier lado versus cerebro, en el cerebro uno tiene 20 minutos para hacer eso. Y tiene que ser perfecto. Porque si no es perfecto, la sangre que sale por algún punto produce un hematoma espantoso en el sitio y el paciente se muere. Entonces es diferente operar vascular en cualquier parte a diferencia del cerebro. Porque el tiempo es oro y dos, si hace un hematoma, el paciente fallece. Porque si hace un hematoma en el brazo, ¿qué le va a pasar al paciente? Nada. Le comprimen, le ponen hielo, no pasa nada. Si alguien hace hematoma en la femoral, no pasa nada. Si alguien hace hematoma en el cerebro, se muere. Esa es la diferencia. Entonces es diferente un cirujano vascular a un neurocirujano vascular. Totalmente diferente. Así que sin despreciar al doctor Benjo Gareca, que es muy amigo mío, el cerebro es otra cosa. Entonces lo que se hace es colocar un clip acá en el cuello del aneurisma, justo acá, para cerrar la entrada de sangre y que siga su curso normal. Dos tipos de terapia existen frente a un aneurisma cerebral. Una es la terapia endovascular y otra es la cirugía abierta. O sea, si ustedes tienen un paciente que tenga un aneurisma, tienen que hablarles en estos dos sentidos. Tiene dos opciones, o hacer terapia endovascular o hacer cirugía abierta. La terapia endovascular, como ustedes ya tienen concepto, ya tienen idea, se mete unos coils, se meten una sustancia de metal y se va rellenando el aneurisma con ese metal, de manera que se bloquea también para que no ingrese más sangre. Y es de mínima invasión porque se entra por un catéter por la arteria femoral, se va navegando, la aorta abdominal, aorta torácica, callado de la aorta, carótida primitiva, arteria carótida interna y se llega hasta el sitio del aneurisma y se disparan estos coils para anular el aneurisma, se lo aísla y se mantiene el flujo sanguíneo. Esa es una opción que tiene el paciente con aneurisma cerebral. Y la otra es abierta, cirugía. Uno entra hasta ese sitio del aneurisma y se coloca este clip. Igual, se lo aísla, se lo anula. Y esa es la solución definitiva. ¿Alguna otra pregunta? Siguiente pregunta. Siguiente diapositiva. Hematoma parenquimatoso o intracerebral. Cuando es agudo, igual se observa una zona hiperdensa, pero ya localizado dentro del encéfalo. Esa es la diferencia del epidural, del subdural, de la hemorragia subaracnoidea. Este está dentro del encéfalo mismo, dentro del parénquima. Si es agudo, se observa hiperdenso y la causa más frecuente otra vez sigue siendo el traumatismo cráneoencefálico. Existen dos tipos de hematoma o hemorragia intracerebral. Uno es de origen traumático y dos, los pacientes que tienen un hematoma intraparenquimatoso sin trauma, ¿cuál creen que sea la causa? Hipertensión. Exactamente, hipertensión arterial. La hipertensión arterial descontrolada produce una hemorragia intraparenquimatosa, pero tiene una característica.
sangra a nivel de los ganglios basales, no en cualquier parte, a nivel de los ganglios basales, muy cerca del ventrículo, ahí donde está el tálamo, el globo pálido, el núcleo caudado, la cápsula interna. Ese es el sitio de sangrado de la hemorragia hipertensiva. Y segundo, el paciente no tiene trauma. Esa es la otra característica para diferenciar clínicamente una de la otra. Es decir, es un paciente que estaba en su actividad diaria normal y de repente se viene para abajo, se hace una tomografía, se encuentra un hematoma intraparenquimatoso en los ganglios basales. La causa es descontrol de la presión arterial. También es una patología muy común, porque recuerden que la población con presión alta, con hipertensión o con presiones descontroladas, es una población grande, igual que la diabetes. La hipertensión es una enfermedad que afecta a mucha gente y muchos pacientes no controlan adecuadamente su presión arterial, y es ahí donde se producen este tipo de hemorragias intraparenquimatosas. La conducta es muy controversial, es muy variada la conducta frente a este hematoma. Ya no es tan claro como el epidural que debe operarse, como el subdural que debe operarse. Este ya no es tan claro, porque recuerden que está en un lugar muy inhóspito que son los ganglios basales. Es decir, si uno entra a drenar ese coágulo a ese sitio, por supuesto que además de drenar sangre va a dañar los ganglios basales, porque tiene que buscar, tiene que aspirar, va a dañar. Entonces va a producirle muchas veces más daño del que tiene, solamente por la remoción del coágulo. Por eso es que la conducta es muy variable. Hay muchos criterios, pero sigue siendo controversial. Se hablan del tamaño del coágulo, menores de 30 no se operan, 30 ml me refiero, entre 30 a 60 se opera, más de 60 no se opera porque el pronóstico es malo, y así existen criterios para operar o no operar al paciente. Dos, la edad del paciente es muy importante. Imagínense una persona de 85 años con un hematoma intraparenquimatoso grande del lado izquierdo. ¿Ustedes creen que vale la pena operar? No, ¿no es cierto? Entonces influye la edad, influye el estado neurológico. Si el paciente está en coma con un hematoma intraparenquimatoso grande, es mejor dejarlo ir, porque hacer todo es simplemente prolongar su tiempo de agonía. Y así existen una serie de criterios para tomar una decisión quirúrgica o no. Por eso les digo, todavía sigue siendo controversial la conducta frente a un hematoma parenquimatoso. Algunos se operan, otros no se operan. Es más beneficioso dejarlos, porque de todos modos esa sangre va a seguir su camino natural, es decir, la hemoglobina en hemosiderina, después se va absorbiendo, se vuelve líquido y desaparece, ¿no es cierto? O sea, muchas veces eso es menos dañino que entrar y hurgar todo ese sitio, que es un sitio inhóspito a nivel de los ganglios basales. Creo que esa es la última diapositiva. Todavía hay otros. También pueden haber cuadros en los cuales encontramos un sangrado intracerebral debido a un tumor que sangra. Miren, metástasis de melanoma. Acá hay un tumor y ese tumor es el que ha sangrado. Por eso es que se observa una hemorragia intracerebral, porque ahí está el tumor. Si es agudo, es hiperdenso. ¿Qué le hará diferente a la hemorragia, por ejemplo, hipertensiva, además de la localización? ¿Cómo uno podrá decir, esto es un tumor que ha sangrado o esto es una hemorragia de tipo hipertensiva? ¿Qué? Por eso, además de la localización, ¿qué otro criterio? ¿Qué? ¿Qué?
No, porque hasta que sangra no se sabe del paciente. El paciente no tenía nada, de repente, ¡pum!, se produce un sangrado. ¿Cuál? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando es un tumor, habitualmente, como dice Marta, es una zona hiperdensa bien delimitada, fíjense, miren. Parece que tuviera cápsula. Bien delimitada. Dos, lo que pasa es que no se ve, no se logra ver bien la imagen, tiene edema alrededor de la hemorragia. Tiene una zona hipodensa, miren. Tiene edema. El valle silviano izquierdo está abierto, el derecho está cerrado. Todo el lado derecho, fíjense, está con borramiento de surcos, circunvoluciones, acá todavía hay. Esas son las características que a uno le hacen pensar que se trata de un tumor que ha sangrado versus una hemorragia hipertensiva. Por supuesto que la localización es muy importante, pero pueden encontrarse frente a esos casos. Es decir, un tumor que sangra y produce una hemorragia intracerebral. Algo que estaba en la mayoría de las diapositivas y no les mencioné es esto, la densidad. Recuerden que en tomografía se habla de densidades, hiperdenso, isodenso, hipodenso, ¿no es cierto? Y esta densidad está en unidades Hounsfield, que se llama, con H. Unidades Hounsfield. Y es el tomógrafo, la misma máquina que califica cuánta densidad tiene aquella imagen. Es el mismo tomógrafo. O sea, uno le pone un botoncito a cierta parte, justamente donde está el sitio del sangrado, y el tomógrafo muestra, por ejemplo, dice 20 de unidades Hounsfield. Cuando es sangre, debe estar entre 40 y 90. Cuando es sangre. Si está por debajo de 40, no es sangre. Si está por arriba de 90, no es sangre. Esa es otra forma de saber si eso es hemorragia o es otra cosa. Las unidades Hounsfield que da el mismo tomógrafo, entre 40 y 90 es sangre, sin lugar a dudas. Siguiente. También pueden haber hemorragias dentro del ventrículo. ¿Cuál será la causa más frecuente de hemorragia intraventricular? Trauma. Trauma. Pónganle trauma a todo y casi seguro que aciertan. Claro. Hemorragia subaracnoidea, trauma. Epidural, trauma. Subonal, trauma. Traumático es la causa más frecuente de hemorragia intraventricular. Se van dando cuenta con el pasar de los temas que van entendiendo los primeros temas. Al principio parecía ser una cosa muy extraña, ¿no? Y luego uno va viendo y dice, por ahí va la cosa. Entonces, también pueden haber estas hemorragias dentro del ventrículo. La causa más frecuente es traumática. ¿Qué otra cosa habrá que produzca hemorragia intraventricular? ¿Alguien se anima? ¿Qué otra causa puede haber para hemorragia intraventricular? ¿Qué? ¿Alguien dijo ya por ahí? Digan. Lo que ustedes digan es válido. Si dicen tumores, claro que sí, hay tumores dentro del ventrículo, sangran y producen hemorragia. Si dicen malformaciones arteriovenosas, es válido porque también hay malformaciones que se rompen y producen hemorragia intraventricular. ¿Puede ser por la hipertensión? No, la hipertensión. Eso produce en los ganglios basales. Ahora, una vez que se produce la hemorragia dentro del ventrículo, como tiene mayor viscosidad la sangre que el líquido cefalorraquídeo, pues puede ocluir por
los agujeros naturales de drenaje del líquido cefalorraquídeo, como son los agujeros de Monro, el acueducto de Silvio, los agujeros de Lushka-Magendie. Todos esos pueden ocluirse por la sangre porque es más viscosa y producir secundariamente hidrocefalia. Por eso que habitualmente los pacientes que tienen hemorragia intraventricular desarrollan hidrocefalia porque se ocluyen los orificios naturales de drenaje. Y luego terminan colocándose un drenaje, ¿qué tipo? ¿Interno o externo cuando hay sangre? Interno. Externo. Recuerden que hay 3 condiciones en las cuales se pone externo. 1, cuando hay sangre. 2, cuando hay infección. 3, ¿cuándo? ¿Cuál es la tercera indicación para poner un drenaje externo? La visualización. Les dije, el paciente llega a las 2 de la mañana en coma, tomografía, hidrocefalia, ahora no se encuentra la válvula, hay que ponerle uno externo. ¿De acuerdo? Bien, esa es la última. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Allá atrás, un segundito, no se muevan. Doctor, la ruptura de un aneurisma va a causar excepcionalmente un hematoma subaracnoideo o puede causar otro tipo de... No. Causa frecuentemente hemorragia subaracnoidea. Más bien es... Exacto, puede usarse una palabra. Excepcionalmente puede causar un hematoma intraparenquimatoso. Excepcionalmente puede causar. Lo más común es que cause hemorragia subaracnoidea. Pero los hematomas del parénquima tienen un nombre específico, ¿no? Son aneurismas, son los aneurismas muy pequeños, polimetrizados. Son distintos de los hematomas subaracnoideos, de los centrales subaracnoideos. Silencio. Son distintos, de nombres distintos. Aneurisma de Charcot-Marie. Ok, ustedes están hablando de otro tema. Bouchard se llama. Bouchard. A eso se llama microangiopatía, se llama. Las microangiopatías que pueden ser causadas por diferentes patologías. Por ejemplo, drogas. Los que usan drogas se producen microangiopatías. Generalmente son de tipo isquémicos, más frecuentes. Y en segundo lugar pueden hacer hemorragias. Porque la droga lo que hace es destruir la pared de las arterias, lo va destruyendo. Entonces pueden producir zonas de isquemia y zonas de hemorragia. O, por ejemplo, la angiopatía amiloidea, se llama otra, que produce estos microaneurismas de Bouchard, que son pequeñas dilataciones que pueden sangrar y producir también hematomas intraparenquimatosos. Esa es otra causa. Luego, los pacientes que tienen leucemia o linfoma también pueden producir microangiopatías con estos microaneurismas de Bouchard que pueden sangrar y producir hemorragias intraparenquimatosas. De las drogas, el crack es la que más produce hemorragia, no tanto isquemia, sino hemorragia. Por eso es que muchos pacientes que abusan de la droga terminan con un evento súbito de hemorragia y muerte, rápidamente, dependiendo qué tipo de droga sea la que se está usando. Por ejemplo, estos niños que ustedes encuentran en la calle que aspiran clefa, ellos, por ejemplo, hacen muchas isquemias cerebrales. ¿Por qué? Porque están haciendo estas microangiopatías por aneurismas de Bouchard. Estos hacen muchas isquemias cerebrales, embolias cerebrales, y por eso que con el tiempo, si ustedes se dan cuenta con estos muchachos, son cada vez, la palabra no es la correcta, pero cada vez más con retraso mental, ¿cierto? Los ven cada vez peor. O sea, ya no están conscientes,
hablan de incoherencias, confusos, etc., porque hacen zonas de isquemia en diferentes partes del cerebro, se van muriendo áreas importantes como ser la memoria, el juicio, el cálculo, la abstracción, y por eso es que estos muchachos cada vez están peor, con funciones cerebrales cada vez peores. Hasta acá entra el segundo parcial, así que nos vemos el día miércoles en la clase, ¿ok? ¿Está lista? Vamos. Gracias, mamá.